Para este ejemplo vamos a poner en práctica también lo que es la parte del if, y para eso vamos a hacer este primer ejemplo, que es elaborar un programa que pida dos números enteros y luego determinar si son números positivos. Siempre tenemos que tener cuidado con este sí, porque cuando nos hace referencia al sí es porque vamos a hacer nosotros lo que es el uso del if. Y luego pues vamos a tener que esta va a ser la primera forma en cómo podemos nosotros encontrar lo que es el funcionamiento del if. Y para eso pues vamos a comparar un número con lo que es una variable. Entonces las variables van a ser los números que se van a ingresar por parte del usuario. Entonces siempre que empecemos cualquier programa, chicos, vamos a tener que agregar nosotros lo que es una librería, lo que va a ser la de conio.h. ¿Para qué? Para poder agregar lo que es el getch, que vamos a colocar arriba del return. Por lo general ahorita lo vamos a estar colocando siempre arriba del return 0. Más adelante pues ya le vamos a encontrar otro lugar a este getch. Entonces ya tengo la primera parte. Luego de eso nos dice pedir lo que son dos números enteros. Entonces lo que continúa por hacer es declarar dos variables de tipo entero, porque aquí nos lo está especificando lo que es el enunciado. Entonces para poder declarar dos variables tengo que colocar primero el tipo int y luego pues coloco el nombre de mis variables. El nombre de las variables ya depende de cada quien. Yo en este ejemplo le voy a poner num1 y num2. Entonces cuando queremos colocar dos variables pegadas que van a ser de tipo entero, se tienen que ir separadas desde lo que es una coma. Punto y coma, y ahí tengo lo que son mis dos variables. Luego de eso voy a pedirle al usuario que ingrese las variables, y para eso siempre se recomienda colocar un enunciado para que él sepa que tiene que ingresar un número. Entonces voy a poner ingrese un número, luego un cint y voy a poner num1, luego otro cout que voy a poner ingrese un número nuevamente, y por último pues lo que es el num2. Siempre tienen que tener cuidado de esto, que por lo general si ustedes van a colocar aquí num1, aquí tiene que ser num2 para que sean diferentes variables. Siempre tienen que tener cuidado porque hay veces que suelen hacer esto y al final lo que se hace es de que aquí le dan un valor a num1, pero aquí se lo cambian y le dan uno nuevo. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. Entonces num1, num2, ya tenemos lo que son las dos variables que vamos a utilizar, y ahora lo que tenemos que hacer es verificar si estas variables son positivas para poder mostrar lo que es el resultado. Entonces como aquí únicamente quiero determinar si son positivas, entonces voy a colocar un if. El if se coloca como si fuera el sí, entonces paréntesis, y vamos a comparar la variable num1 con lo que es un valor entero. Para poder determinar si un número es positivo, tenemos que decir si el número es mayor o igual a 0, entonces va a ser positivo. En este ejemplo vamos a agarrar el 0 como positivo. Entonces es por eso que también voy a agregar lo que es el igual. Abrimos llaves y cerramos llaves de una vez. Al momento de darle enter, Synjai automáticamente agrega la llave final. Así que no tenemos nosotros la necesidad de colocar la llave final, sino que solo abrirla. Muy bien, entonces si el número 1 es mayor o igual a 0, entonces escribir el número 1 es positivo, porque queremos especificar. Punto y coma, le vamos a colocar un salto de línea por si acaso. Ya tengo este. Recuerden, el enunciado no nos dice si es negativo, sino que únicamente si es positivo. Entonces voy a colocar otro if, y ahora lo tengo que hacer en cuestión del número 2. Si el número 2 es mayor o igual a 0, abrimos y cerramos llaves, cout, el número 2 es positivo, y colocamos un salto de línea también por si acaso, y ahí estaría lo que es nuestro programa. Si se dan cuenta, chicos, yo utilicé aquí lo que es un if especial para el num1 y otro if para lo que es el num2. Ustedes pueden utilizar los if como ustedes gusten. Realmente ustedes pueden hacer los if a la mejor función que ustedes consideren, pero en este caso pues para mí esta es la mejor solución. Entonces considero que no hay otra, pero que al menos por lo general es esto. Y recuerden, no es obligatorio que siempre coloquen el else. Si ustedes pensaban que el else tiene que ser obligatorio aquí, no. Ustedes pueden colocar solo el if
y ahí no importaría. Muy bien, para un segundo ejemplo vamos a elaborar lo que es un programa que le pida la edad de una persona en años y luego determinar si es mayor de edad. Recuerden que aquí en Guatemala para ser mayor de edad tiene que tener de 18 años en adelante. Entonces empezamos con el programa. Declaramos una variable de tipo int que se va a llamar edad y se la vamos a pedir al usuario. La parte importante de analizar es la parte del if. Entonces coloco if. Voy a colocar paréntesis y aquí adentro del paréntesis tengo que colocar yo lo que es como una condición que se tiene que cumplir para poder mostrar el contenido que se va a encontrar aquí adentro, ¿sí? Esto que voy a colocar aquí adentro de paréntesis se tiene que cumplir para poder escribir es mayor de edad. Es mayor de edad, así. Y coloquemos un salto de línea por si acaso, ¿sí? Esto se tiene que cumplir, la operación matemática aquí se tiene que cumplir para poder llegar a demostrar que es mayor de edad. Y para eso voy a decir yo que es mayor de edad si acaso la edad que él tiene en años es mayor o igual a 18. Recuerden que tenemos que colocar el igual a 18. ¿Por qué? Porque si yo no coloco ese igual a 18, entonces no agarraría el número 18. Entonces por eso es que tengo que colocar mayor o igual a 18 para determinar de qué es mayor de edad. Y luego de eso, pues ya depende de nosotros si queremos utilizar un else o si queremos utilizar lo que es otra condición. En este ejemplo, lo más fácil es utilizar un else para colocar es menor de edad. De esta forma. Y un salto de línea. Va. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos los números del 18 para el más infinito, entonces la condición aquí se va a cumplir y va a ser de que entre en la parte positiva. ¿Y cuál es la parte positiva? Pues sería esta, donde está el if. Si la edad es de 18 hacia más infinito, entonces es mayor de edad. De caso contrario, si es de 17 hacia menos infinito, entonces va a ser menor de edad. Así que podemos hacer esto nosotros también acá. Podemos decir que vamos a tener de esta forma acá. Muy bien, esa es una forma en cómo lo podemos realizar, como les he dicho. Pero también, si acaso nosotros solo queremos utilizar if, entonces quitaríamos este else y colocaría si la edad acá. Y tendría que hacer un cuestionamiento de que ¿cómo sé yo que son menores de edad? Entonces yo sé que son menores de edad si son menores o igual a 17, ¿sí? Si su edad es menor o igual a 17, entonces es menor de edad. Pero como les había dicho, esto ya es una condición extra. Es como que si les estuviera poniendo a pensar a lo que es la computadora. Si yo pongo a pensar a la computadora doble vez, ¿sí? Primero le digo, si es mayor a 18, escribir es mayor de edad. Y luego le vuelvo a decir, vuelve a pensar si esa edad es menor o igual a 17. Entonces la computadora hace como que doble pensamiento para poder llegar a lo que es una respuesta. Mientras que cuando nosotros solo colocamos lo que es el else, así como acá, automáticamente la computadora ya sabe, si es mayor a 18, es mayor de edad. Caso contrario, pues es menor de edad. Solo hace un pensamiento, si lo queremos ver así de esa forma. Si nosotros estamos hablando en programas más profesionales, esta sería la respuesta correcta. Nos quedaría de mejor forma. Voy a colocar un tercer ejemplo en el cual vamos a elaborar un programa que pida un número entero y determinar si es un valor par o impar. Entonces esta es la segunda forma en cómo podemos utilizar nosotros lo que es una condición, al menos cómo podemos utilizar lo que es la parte de la condición para realizar la comparación entre una operación con un número. Y para eso pues primero pedimos lo que es un número, porque es lo que nos está pidiendo lo que es el enunciado. Se lo vamos a pedir a lo que es el usuario. Coloco ingreso un número de esta forma y luego int para que se pueda ingresar. Espero que con esto pues ya no tengamos tantas dudas. Y por último nos pasamos a la parte de lo que es la condición. Recuerden, dice determinar si es un valor par o impar. Entonces eso es lo que tenemos que comparar. Y para eso pues nosotros anteriormente estábamos acostumbrados a esto.
tenemos el if, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Y aquí tendría que colocar yo, es un número par. Y voy a colocar un salto de línea por si acaso. Entonces es un número par. Así es lo que tendría que decir acá. Entonces, de forma matemática, tengo que yo comprobar de que este sea un número par, que esto sea verdadero. ¿Y cómo sé yo si un número es par? Lo sé automáticamente, por ejemplo, con lo que es el 10. Voy a agarrar el 10 y lo divido dentro de 2. 10 dividido 2 es 5. 5 por 2 es 10. Y aquí me va a sobrar lo que es 0. Entonces, ¿cómo sé yo que un número es par? Lo sé gracias a lo que es el residuo, gracias a esto que está acá. Entonces, como es 0, yo sé que todos los números pares, su residuo siempre va a quedar como resultado 0. Entonces, es esta la forma en cómo yo sé de que es un número par. Ahora, ¿cómo lo hago yo para lo que es la parte de la programación? Lo hago de esta forma. Yo voy a utilizar para lo que es el residuo, utilizar lo que es el símbolo del mod. ¿Sí? El símbolo de mod es el de porcentaje que se trabaja en esta parte. Muy bien, entonces necesito hacer una operación, les había comentado, y la operación va a ser que voy a agarrar el número y lo voy a dividir dentro de 2. Vuelvo a repetir, estamos acostumbrados a hacer una comparación de variable con número, así. Pero en este caso yo voy a hacer una operación aquí donde está la variable. Entonces voy a decir que el número, la variable num, la voy a dividir dentro de 2. Pero recuerden que si yo pongo dividido 2 así, yo voy a agarrar lo que es el resultado de la división, el valor normal. Pero si yo pongo el mod, quiere decir que voy a utilizar lo que es el residuo, porque aquí lo que me sirve es la parte del residuo. Entonces voy a decir, es un número par. Ejecutamos. Y acá vamos a tener nosotros lo que ya es la ejecución del programa. Voy a ingresar lo que es el número 10 y allá nos aparece, es un número par. Muy bien. Entonces, de la misma forma, recuerden que cada vez que aplicamos lo que es el mod aquí, vamos a tener nosotros lo que son dos resultados. Como es mod 2, los únicos dos resultados que vamos a poder llegar a tener es el 0 y el 1. Recuerden que eso se debe a que estoy haciendo mod 2. Estos son los únicos dos resultados que vamos a llegar a tener. Y ahora, pues lo que tenemos que hacer es utilizar otra condición para determinar si es un número impar. Vuelvo a repetir, esto se puede hacer también. Num2 es igual a 1, porque recuerden que si es 0 es par y si es 1 es un número impar. De esta forma. Esto sería, vuelvo a repetir, esto me funcionaría también del mismo programa. Vamos a ejecutar y vamos a poner ahora el número 11 y nos aparece es un número impar. Ahí ya nos funcionó de forma correcta, pero vuelvo a mencionar lo mismo que hace ratos. Esto que está acá es en cuestión de que yo ponga a pensar doble vez a la computadora, ¿sí? Y la computadora a ella le gusta ser más eficiente, le gusta poder encontrar una solución más rápido. Entonces para eso, en vez de colocar dos condiciones, únicamente le colocamos un else aquí y ya sabemos nosotros que si es 0 es un número par y si es 1 pues automáticamente va a ser impar. Eso es lo que queremos llegar a la conclusión a esto. Para lo que es un siguiente ejemplo, vamos a ingresar lo que son las edades de los hermanos Juan y Pedro y el programa debe determinar quién es mayor y quién es el menor. Entonces nosotros tenemos que utilizar lo que es el if, lo que es el si, para poder llegar a determinar nosotros esto. Y esta es la tercera forma en cómo podemos utilizar lo que son las condiciones para comparar variable con variable. Entonces para eso primero vamos a ingresar lo que son las edades de Juan y de Pedro. Entonces para eso voy a declarar dos variables. Le voy a poner a la primera variable edad J para la de Juan y edad P para lo que es la de Pedro. Voy a poner edad J mayúscula y edad P mayúscula para que lo tengamos de esta forma. Y luego pues vamos a pedírselo al usuario. Ingrese la edad de Juan. Int edad J. ¿Está? Cout ingrese la edad de Pedro.
poner acá cint edad p. Muy bien, ahí ya estoy ingresando lo que son las edades. Y la parte más importante acá, pues es la parte de la condición, porque ¿cómo vamos a hacer nosotros esta comparación? Bueno, entonces démonos cuenta aquí, chicos, aquí lo que necesitamos saber es quién es mayor al otro. Entonces tenemos que ver todos los casos que pueden existir. Nosotros vamos a encontrar estos casos posiblemente. Vamos a encontrar un caso en que Juan es el mayor. Entonces Juan sería el mayor y por ende este sería el menor. Entonces este sería el menor, Pedro sería el menor. Este sería el primer caso que podemos llegar a encontrar, donde Juan es mayor. El siguiente caso que nosotros podríamos llegar a encontrar es el de que Pedro es mayor y que Juan es menor, ¿sí? Esas son las dos diferencias o son los dos casos que podemos llegar a encontrar. Como no nos están diciendo nosotros aquí que ellos son gemelos, entonces si ellos fueran gemelos, entonces tendrían la misma edad. Nosotros podríamos llegar a hacer un programa que llegue a calcular también eso, pero para mientras vamos a determinar únicamente primero si Juan es mayor a Pedro. Primero, el primer caso vamos a poner si Juan es mayor a Pedro. Entonces para eso voy a colocar aquí una condición, abrimos paréntesis y cierro paréntesis, abro llaves y cierro llaves. Y así tengamos siempre esta estructura cada vez que queremos utilizar un if, siempre manejemos esta estructura, para que así nosotros sepamos que solo nos falta agregar lo que es la condición. Entonces voy a decir lo siguiente, el análisis es para cuando Juan es mayor a Pedro. Entonces voy a poner Juan es mayor a Pedro, de esta forma, y punto y coma, ¿sí? El primer análisis es Juan es mayor a Pedro. Es por eso que siempre les indico a ustedes, chicos, que el nombre de nuestras variables deben de ser lo más detallado posible. Incluso tal vez alguno de ustedes pudo haber escrito aquí Juan de esta forma, también hubiera sido algo bueno, edad Juan. Ustedes ya todos entendemos qué significa edad Juan, porque es la edad de Juan. Bien. Entonces Juan es mayor a Pedro, entonces ustedes tienen que colocar aquí en el if edad J es mayor a edad P, ¿sí? Haciendo referencia que Juan es mayor a Pedro, ¿sí? Este es el primer caso que podemos llegar a encontrar nosotros. ¿Cuál sería el segundo caso? El segundo caso utilizamos otra vez otro if, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. El siguiente caso sería cuando Pedro es mayor a Juan, ¿sí? Entonces para eso nosotros diríamos lo siguiente: edad de Pedro tiene que ser mayor a edad de Juan, ¿sí? Quiere decir que Pedro es mayor a Juan. Esa es la forma en cómo lo podemos poner. Tal vez alguno de ustedes puede pensar al revés. Me refiero a pensar al revés, es decir, edad de Juan tiene que ser menor a edad de Pedro, ¿sí? Al final esto es el mismo análisis, solo que lo estamos pensando de diferente forma. Estoy diciendo que arriba Juan es mayor a edad J es mayor a edad P, y abajo estoy diciendo que edad J es menor a edad P. Ya queda a criterio de ustedes cómo lo pueden llegar a analizar. En mi caso, para mí se me hace un poco más fácil poner que la edad de Pedro es mayor a la edad de Juan, para que de esa forma como que tenga un poquito de concordancia a lo que estoy escribiendo, ¿sí? Pedro es mayor a Juan, edad P es mayor a edad J. ¿Y cuál es el último caso que puede llegar a pasar, pero es muy difícil? Si la edad de Pedro la edad de Pedro es igual a la edad de Juan, ¿sí? Eso es el caso que puede llegar a pasar. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner son de la misma edad, de esta forma. Y así es como nosotros podemos utilizar lo que son las condiciones para poder llegar a tener tres posibles respuestas. Y estos son los tres posibles casos que podemos llegar a toparnos: donde Juan es mayor, donde Pedro es mayor, o por si ellos tienen la misma edad. Entonces para eso ejecutamos y vamos a poner acá lo que es algunos ejemplos. Si Juan tiene 15 años y Pedro tiene 10, entonces Juan es mayor a Pedro. Ahí terminamos el programa. ¿Qué pasa cuando es Pedro mayor? Entonces aquí dejamos 10 y por ejemplo Pedro tiene 20, entonces Pedro es mayor a Juan. ¿Y qué pasa si ellos son de la misma edad? Entonces vamos a ingresar acá 25. Bueno, ahí creo que no estoy escribiendo 25, ahí está, 25.
y son de la misma edad. Entonces el programa ahí ya funcionó.